Bueno, empecemos con migración celular, ¿no? Migración celular es un tema muy integrador, ¿no? Porque la migración está en relación con varios temas que se estudian muchas veces por separado, ¿no? Y que nosotros en nuestro intensivo hemos tratado por separado, justamente para que ustedes puedan entender la base, la cual muchas veces no es, digamos, conocida y dominada por muchos alumnos. Entonces nosotros lo primero que hacemos es dar la base. Tipo, por ejemplo, nosotros venimos acá y les damos una clase de membrana plasmática, ¿no? Pero en ocasiones lo que queremos terminar hablando es de un concepto como, por ejemplo, la balsa lipídica, ¿no? Entonces es importante conocer la membrana plasmática, pero en algunas cátedras, por ejemplo la cátedra 1, tenés que hacer hincapié en lo que es una balsa lipídica, porque es justamente lo que suelen preguntar con frecuencia. Pero bueno, algunas otras cátedras como la cátedra 2 y 3, ¿no? Y muchas otras universidades siguen teniendo la misma organización, que es una organización parecida al libro, ¿no? Tiene un capítulo que habla de membrana, otro que habla de citoesqueleto, otro que habla de mitocondrias. Y entre los temas que se estudian en biología celular aparece a cada tanto un tema que es integrador y que involucra distintos digamos, capítulos de la materia, ¿no? Y la migración celular es justamente un ejemplo. Entonces yo les pregunto antes de arrancar, la migración celular, ¿qué temas involucra? ¿Qué temas involucra la migración celular? Por ejemplo, decir, podemos podio. Claro, lo primero que uno piensa es el citoesqueleto. Está muy bien lo que dijiste, la melipodios, filopodios, ¿no? Las prolongaciones que participan en el fenómeno de migración, pero bueno, citoesqueleto. Dios, pero yo más. Sí, No, ya ahí ya no. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Eh, Después dijeron, Victoria dijo membrana, la membrana también, o sea, el citoesqueleto participa, por ejemplo, en la formación de prolongaciones, como vamos a ver, que permiten fenómenos migratorios, pero las prolongaciones van a estar revestidas de ¿qué? De membrana plasmática. ¿Qué más? ¿Las qué? Repetime, no te entendí. No te escuché bien. Señalización celular, está bien. No, Julián dijo contactos focales. Si vos decís contactos focales, ¿a qué se referencia? ¿A qué capítulo, digamos, de biología celular hace referencia cuando hablamos de contactos focales? Uniones celulares, ahí está. Perfecto. Uniones celulares. Entonces acá tenemos tres capítulos así, ¿no? Que son muy importantes. Y después está lo que dijeron, creo que lo que dijo Valen, sino ya conozco la voz de Valen, la voz de Martus también, que participa mucho en la clase, pero no sé si fuiste vos, Valen, que dijiste, pero bueno, señalización celular, puede ser. Ahí está, ya conozco a algunos alumnos por la voz, ¿viste? Entonces, citoesqueleto, membrana plasmática, uniones celulares, son algunos, ¿no? De los capítulos, digamos, que vamos a involucrar adentro de esta clase. ¿Está bien? Adentro de este tema, porque tampoco no es que esto vamos a estar hablando 2 horas de migración celular, no. Es un tema cortito que nos falta para complementar lo que hemos visto a lo largo de todas estas semanas de clase. Bien, entonces, ¿cuáles son los determinantes de la migración celular? ¿No? La membrana, las moléculas de adhesión celular que estén presentes de la membrana, la interacción de estas con el citoesqueleto, entonces el citoesqueleto.
principalmente cuáles componentes citoesqueléticos. O sea, cuando hablamos de citoesqueleto, ¿cuáles componentes son, digamos, los que participan mayormente en el fenómeno de migración? Filamentos de actina. Impecable. Bueno, filamentos de actina. Los filamentos de actina, chicos, primero de todo, tengamos en cuenta que son filamentos que se pueden agrupar en dos grandes grupos. Los transcelulares, que forman una malla, una red tridimensional, digamos, ¿no? Forman prácticamente un retículo. ¿Ok? Filamentos transcelulares que atraviesan la célula de una punta a la otra, y filamentos corticales que forman haces paralelos que se encuentran por debajo de la membrana plasmática formando un córtex. Después tenemos distintos ordenamientos, ¿no? De los filamentos de actina que forman, por ejemplo, haces estrechos, ¿no? Que forman, por ejemplo, fibras de estrés, que forman redes dendríticas, ¿ok? Entonces hay distintos ordenamientos de los filamentos de actina que van a tener distintas funciones y que lógicamente van a estar organizados por distintas proteínas relacionadas con los microfilamentos o filamentos de actina. Corrigiendo acá a Vicky nada más que puso filamentos intermedios, no, en la migración los filamentos de actina son, digamos, el componente citoesquelético protagonista, aunque todos de cierta manera van a terminar participando, pero los que son dinámicos, como los filamentos de actina y los microtúbulos, son los más relevantes. ¿Está bien? O sea, filamentos intermedios son estables, entonces difícilmente van a estar involucrados en un proceso tan dinámico como es la migración celular. Entonces los filamentos de actina pueden agruparse en dos grandes grupos: transcelulares. ¿Cómo serían los filamentos transcelulares? Incluso voy a hacer un esquema acá simplemente para que se entienda esto. Tipo, yo dibujo una célula. Voy a dibujar dos células. Los filamentos transcelulares. ¿Se entendió? Filamentos corticales. Mire la distribución, completamente diferente. Y después, bueno, hay distintos reordenamientos de los componentes citoesqueléticos que pueden dar origen, por ejemplo, a haces paralelos apretados, ¿no? A fibras de estrés que participan en la formación de adhesiones o contactos focales. Entonces, bien, cuando hablamos de uniones celulares, hablamos de moléculas de adhesión celular. ¿Qué molécula de adhesión celular es de relevancia a nivel de los contactos focales? A ver qué dicen. Las integrinas. Perfecto. Integrinas. ¿Estamos? Que van a participar, por ejemplo, de la interacción de los filamentos, las fibras de estrés en especial, que son filamentos con capacidad de generar tracción. Entonces las integrinas van a participar de los contactos focales, donde intervienen las fibras de estrés y componentes extracelulares que pertenecen a la matriz, ¿no? Y que por lo general tienen alto peso molecular, permiten que la célula se adhiera y produzca adhesiones transitorias célula matriz que permiten posteriormente la migración celular, el desplazamiento celular. Entonces, filamentos de actina, contactos focales, en especial las integrinas, ¿estamos? Entre otros
determinantes, digamos, de proceso de migración. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una célula que está en una especie de cultivo donde se tiene un sitio de adhesión para que la célula pueda adoptar puntos de adhesión o contactos focales. ¿Cómo la célula migra de manera general? Primero de todo, la célula va a establecer adhesiones focales que van a permitir que ésta genere puntos de tracción inicial. Luego de generadas las primeras adhesiones focales, de manera muy general, ahora vamos a ver un mayor grado de detalle, la célula va a seguir emitiendo prolongaciones que van a buscar la formación de nuevos contactos focales. ¿Qué tipo de prolongaciones? Prolongaciones laminares o filosas, que son lamelipodios o filopodios respectivamente. Estas prolongaciones, cuando logran contactar con otros sitios y establecer nuevos contactos focales, como podemos ver acá, producen señalizaciones intracelulares que reorganizan el citoesqueleto y que promueven, digamos, la liberación de las adhesiones focales que se encontraban en un principio. Entonces hay un remodelado de las adhesiones focales. La célula va emitiendo prolongaciones, va tomando nuevos contactos focales, se va agarrando en nuevos puntos y se va generando todo un fenómeno de retracción en el lado previamente adherido, permitiendo que la célula de esta manera se vaya desplazando, se vaya translocando gradualmente hacia el sitio donde se establecieron las nuevas adhesiones focales. Entonces es como que si la célula fuera experimentando, fuera escalonando, digamos, los contactos focales, fuera arrastrándose por los contactos focales. Pero lo que hace la célula de manera general es emitir prolongaciones, y a partir del momento que ella empieza a tomar contactos focales, fenómenos de señalización producen reordenamientos citoesqueléticos que terminan ocasionando la atracción de la célula hacia los nuevos puntos de adhesión. Entonces la migración es un desplazamiento celular, ¿no? La célula se desplaza de un punto a otro, tomando puntos de fijación en una región y extendiéndose en un sentido determinado. Este sentido puede ser determinado por la generación de nuevas adhesiones focales o también por la generación de estímulos mediados por gradientes extracelulares de quimioatractantes, como pueden ser quimioquinas, como vemos en la imagen de la derecha. Acá vemos una señalización muy frecuente en las células del sistema inmunitario. Las quimioquinas CCL19 y 21 actúan sobre un receptor llamado receptor CCR7. Este receptor determina que muchas células terminen habitando órganos linfáticos secundarios, dado que estas quimioquinas se producen por células que están en los órganos linfáticos secundarios y producen la atracción de otros tipos celulares, ¿no? Por ejemplo, las células, los macrófagos, vamos a decir, o células dendríticas, cuando reconocen, cuando fagocitan, ¿no? Por ejemplo, un microorganismo en un sitio inflamatorio, un foco inflamatorio, estas células procesan, digamos, al dicho microorganismo, y como los tienen que presentar, participar en la presentación que llamamos presentación antigénica, que es necesario para la producción de anticuerpos, estas células tienen que migrar hacia los órganos linfáticos secundarios. Entonces, imaginen que la célula está en la piel. Esta luego de producir, ¿no?, la fagocitosis del microorganismo se activa. Empieza a expresar un receptor diferente que no presentaba antes, como el CCR7. Y ahora, al presentar dicho receptor, queda sensible a estos quimioatractantes. Entonces los empieza a sensar y los empieza a seguir. Y empieza a ir en sentido de mayor concentración de estos quimioatractantes, llegando finalmente a los órganos linfáticos secundarios. Este fenómeno se conoce como quimiotaxis. Es un tipo de migración celular dirigida, como vemos, por un gradiente químico de un componente soluble en la matriz celular, como son las quimioquinas. Tenemos una variante que es la aptotaxis, ¿no?, donde
tenemos, digamos, una migración celular, pero que es dirigida por moléculas insolubles en la matriz extracelular. Entonces se trata de moléculas, ¿no?, que tienen una naturaleza química distinta o mínimamente un peso molecular que difiere ampliamente en comparación a los quimiotratantes. Pero de manera general, lo que yo quiero que entiendan es que la migración es un fenómeno por lo general regulado, aunque hay variantes, ¿no?, donde la célula migra de manera azarosa, ¿no? Pero las migraciones que vamos a analizar, o sea, la migración que vamos a analizar ahora, parte de un punto de que haya un estímulo determinado que produzca la cascada de señalizaciones necesarias para que se vean los fenómenos morfológicos que vamos a explicar ahora. Entonces, algo que está afuera de la célula produce alguna señalización que guía a la célula hacia un determinado sentido, hacia una determinada dirección. ¿Vamos bien por ahora? Perfecto. Entonces, ciertos receptores, ¿no?, como hemos estado hablando de señalización celular, ¿no? Por eso me gusta hablar de este tema migración ya cuando estamos más avanzados, porque ahí se pueden mezclar más conceptos, se puede integrar más. Cuando hablamos de ciertos receptores, hablamos receptores acoplados a proteína G. Acá tenemos un receptor acoplado a proteína G, ¿no?, el CCR7, por ejemplo. Estamos viendo un receptor que va a participar en la migración celular. Entonces ahí ya podemos ver que los receptores pueden enviar señales proliferativas, señales de muerte celular, señales migratorias también, ¿ok? Entonces vayamos pensando también que un receptor al activarse puede desencadenar cascadas de señalización, como vemos acá, que pueden modificar la capacidad migratoria de la célula, ¿no? Por ejemplo, a través de ciertas proteínas como la proteína Rho, las GTPasas de la familia Rho, ¿no?, Rho y RAC, por ejemplo, pueden mediar modificaciones citoesqueléticas que posteriormente van a modificar la morfología de la célula y facilitar el proceso de migración. Como vemos en esta imagen, la activación de los receptores que participan en la quimiotaxis permite, ¿no?, que se produzca una cascada de señalizaciones que activa ciertas proteínas, por ejemplo, ¿no?, entre las más importantes la RAC y la Rho, ¿no? Acá vemos RAC y Rho. Estas proteínas son proteínas que están mediadas por su asociación, que están reguladas, ¿no?, que tienen su actividad regulada por su asociación a GTP-GDP, a nucleótidos de guanina. Como podemos ver, ¿no?, las proteínas RAC van a participar de fenómenos de polimerización, ¿no?, de polimerización y de filamentos de actina, que son importantes para la formación de prolongaciones en el sentido migratorio, ¿no? Y en el sentido opuesto vamos a ver que participan otros tipos de proteínas como la proteína Rho, la cual, como vemos, va a participar de la regulación de la actividad contráctil de los filamentos de actina en conjunto con la miosina. Estos fenómenos mediados por RAC y por Rho se producen en polos opuestos de una célula en migración, haciendo con que cuando se analiza una célula que está en un proceso de migración, se puede identificar dos regiones notables, ¿no?, con distinta morfología, que son lo que llamamos de frente de avance, ¿no? Podemos mencionar frente de avance, y por otro lado, frente de retracción. ¿Estamos? Entonces las señalizaciones promueven
los receptores al activarse promueven señalizaciones que modifican ¿no? la polaridad de la célula a través de la acción que producen sobre el citoesqueleto, haciendo con que los reordenamientos citoesqueléticos produzcan la formación de dos polos celulares, uno llamamos de polo, si quieren, polo anterior o frente de avance, y otro polo posterior o frente de retracción. Este fenómeno se produce por acción de la señalización y por la acción de modificaciones citoesqueléticas que involucran los microfilamentos y también, como vemos en esta imagen, los microtúbulos. Dado que el fenómeno de señalización que se produce por los quimioatractantes no solo produce la alteración de la actividad de polimerización y despolimerización o incluso de contracción de los microfilamentos, sino que también produce, por ejemplo, desplazamientos del centrosoma, ¿no? del centro organizador de microtúbulos, haciendo con que éste, ¿no? se oriente en sentido del frente de avance, produciendo, ¿no? una serie de microtúbulos que van a respaldar, que van a impulsionar, digamos, la masa citoplasmática hacia el frente de avance, y posteriormente por debajo de la membrana, ¿no? los componentes microfilamentarios, o sea, los filamentos de actina, a través de la polimerización van a experimentar los desplazamientos de membrana que van a dar origen a lamelipodios y filopodios, los cuales van a buscar los contactos focales a nivel matricial. Como podemos ver en esta imagen, no solamente son los microfilamentos, los filamentos de actina los que van a participar en el fenómeno de migración celular. También hay una reorganización microtubular, y esta reorganización incluso debe ser mencionada al principio. En mi opinión debe ser mencionada al principio porque es lo que permite que se produzca un desplazamiento de esta masa citoplasmática en el sentido de frente de avance, que se estabilice este gran frente de avance, y posteriormente las prolongaciones menores, que son los lamelipodios y filopodios, estos sí ahora van a formarse a expensas de movimientos de los filamentos de actina. ¿Estamos? ¿Venimos bien con eso? ¿Hay alguna pregunta? Ellos no suelen preguntar proteínas o enzimas, Sol. No suelen preguntar proteínas y enzimas, así tipo rara vez preguntan, pero ellos dan mucho énfasis en la migración celular. Yo no lo omitiría, ¿ok? Enzimas son 2 proteínas nada más. Yo lo incorporaría en el apunte. Bueno, perfecto. Entonces, resumiendo, la célula recibió un estímulo. Este estímulo actuó sobre un receptor, desencadenó una cascada de señalizaciones en la cual intervinieron algunas proteínas asociadas a microtúbulos y algunas proteínas asociadas a microfilamentos, entre otras cosas. Los microtúbulos experimentaron desplazamiento, dado que el centro organizador de microtúbulos, el centrosoma, se desplazó, experimentó un desplazamiento en el sentido del frente de avance. De ahí, del centrosoma, irradiaron microtúbulos que permitieron el desplazamiento y la generación del frente de avance. Ahora, por debajo de la membrana plasmática que envuelve, que se encuentra en la superficie del frente de avance, tenemos una malla de componentes de filamentos de actina, los cuales tienen una capacidad de movilizarse constantemente, dando origen a pequeñas prolongaciones como lamelipodios y filopodios, los cuales van a estar buscando sitios nuevos de adhesión. Sitios nuevos de adhesión.
a medida que se producen sitios nuevos de adhesión por el frente de avance, se produce una retracción del polo posterior del frente de retracción, como consecuencia de fenómenos de contracción mediados por microfilamentos de actina en asociación con la miosina. Entonces, a medida que se polimerizan los microfilamentos del frente de avance, se produce la contracción en el frente de retracción, donde los microfilamentos interactúan con la miosina, en especial miosinas de tipo 2. Para que puedan entender un poquito de las prolongaciones que se producen en el frente de avance, acá pueden ver un poquito, ¿no? Cómo se organiza el citoesqueleto de actina en este sentido, ¿no? El frente de avance puede presentar este tipo de prolongaciones. Estas prolongaciones se forman constantemente y buscan siempre puntos de fijación. Cuando encuentran puntos de fijación, como son los contactos focales, ¿no? Experimenten, ¿no?, otras señalizaciones que promueven, digamos, el traccionamiento de la célula en el sentido de los nuevos contactos focales. ¿Qué es un contacto focal? ¿Cómo está constituido un contacto focal? Un contacto focal es un punto de adhesión entre la membrana celular y su citoesqueleto y la matriz extracelular. Es una adhesión célula-matriz. ¿Y de qué tipo es? ¿Transitoria o estable? ¿Qué les parece? Transitoria, ¿no? Porque, a ver, si yo quiero migrar, no me puedo adherir de manera estable. ¿Estamos? Por eso también ya acá tenemos que ir pensando, chicos. Por ejemplo, si yo hablo de adhesiones celulares, ¿cómo determina la migración las adhesiones celulares? Adhesiones que son estables, por ejemplo, adhesiones mediadas por caderinas, por la E-caderina, por ejemplo, que mantiene las células epiteliales, por ejemplo, fuertemente unidas unas a las otras. ¿Qué les parece? ¿Van a facilitar la migración celular o van a dificultar la migración celular? Las dificulta. Claro, porque estamos hablando de qué? Estamos hablando de E-caderina, por ejemplo, de una proteína de adhesión, de una molécula de adhesión celular que participa en adhesiones célula-célula estables. Si vos querés migrar, ¿querés estar adherido establemente a alguna cosa? No, necesitas de adhesiones lábiles, transitorias, tales como los contactos focales, ¿no? Entonces, piensen por este lado, ¿se entiende? Porque muchas preguntas en el examen, en especial el examen de cátedra 1, preguntan ¿qué es lo que pasa en la transición epitelio-mesenquimática, la migración celular? ¿Aumenta la expresión de caderina? Claro que no. ¿Para qué voy a aumentar una molécula que aumenta la adhesividad celular y me dificulta el desplazamiento celular? Si yo hay una transición epitelio-mesenquimática, lo que quiero es facilitar la migración. ¿Se entiende? Muchas preguntas en el examen. Hay muchas preguntas de esto. Por lo general, todos los exámenes preguntan en cátedra 1 transición epitelio-mesenquimática, migración o alguna cosa relacionada. Y es algo recontra fácil. Solamente hay que plantearse qué es lo que una célula necesita para migrar, ¿no? Y ver qué es lo opuesto de lo que necesita para migrar. Ahora bien, un contacto focal es un componente complejo de adhesión célula-matriz. Estamos donde intervienen proteínas de la familia de las integrinas. Acá está. Proteínas de la familia de las integrinas, microfilamentos de actina y componentes extracelulares que ya vamos a mencionar. Los componentes citoesqueléticos que participan en el contacto focal, entonces, como dijimos, son microfilamentos de actina. Pero estos componentes van a estar adheridos a la integrina a través de una interacción muy compleja de moléculas que involucra, por ejemplo, la vinculina, la alfa-actinina, la paxilina, la talina. Son algunas de las proteínas que van a participar en la cara citosólica de la integrina, en la asociación de esta con los microfilamentos de actina. Desde el punto de vista extracelular, ¿no? La integrina, por su dominio extracelular, va a mediar la interacción de la membrana con componentes extracelulares, como podría ser incluso el colágeno extracelular.
pero no de manera directa. En este fenómeno también participan proteínas, digamos, intermediarias, ¿no? Como por ejemplo la fibronectina. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de contactos focales, hablamos de una estructura compleja donde involucramos, ¿no?, un montonazo de proteínas. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Que participan microfilamentos de actina, que constituyen lo que llamamos de fibras de estrés, donde vemos haces antiparalelos de microfilamentos que están en relación también con componentes motores como la miosina y que permiten el desplazamiento y la generación de fuerzas como la tracción que se ejerce en los contactos focales. Y desde el punto de vista extracelular, moléculas de la matriz, por lo general insolubles. Moléculas de alto peso molecular. Porque si queremos puntos fijos para la tracción, yo no me voy a agarrar de algo chiquito. Voy a agarrarme de algo grande, pesado, que me permita traccionar, tironear. ¿Estamos? Ahora, otro concepto importante de la migración celular, y con esto ya también vamos cerrando el tema, porque es un tema cortito, es que hay una dinámica de membranas muy interesante en el fenómeno de migración celular. Por ejemplo, si ustedes analizan el frente de avance, ven que es una región que tiene una superficie mayor que el frente de retracción. Esto implica que nuevos fosfolípidos tengan que ser incorporados constantemente en el frente de avance, ¿no? De manera opuesta a lo que sucede en el frente de avance, en el frente de retracción lo que yo quiero es retraer este frente. Entonces yo tengo que constantemente estar eliminando los componentes a través de la contracción del citoplasma, ¿no? A través de los componentes que hemos mencionado, ¿no? Microfilamentos de actina y miosina. Pero también tengo que ir eliminando, ¿no?, las porciones de membrana que se encuentran en el frente de retracción. Dado que se requiere este fenómeno dinámico de membrana, se producen fenómenos de endocitosis y exocitosis en paralelo al proceso de migración celular. Ahora, ¿dónde se producen los fenómenos de endocitosis? Y la exocitosis. ¿Estamos con eso? Acá dato choice, cátedra 1. Dato choice, cátedra 1. A ver, voy a explicar una vez más, pongan atención, porque eso es re fácil de entender en realidad, pero es algo raro. Yo entiendo que no lo entiendan de arranque porque es algo raro. ¿Dónde hay más membrana? ¿En el frente de avance o en el frente de retracción? En el de avance. ¿En cuál de estos frentes se producen nuevas prolongaciones constantemente? En el frente de avance. Si yo estoy formando una prolongación, yo estoy extendiendo la membrana plasmática. Y si yo voy a seguir extendiendo la membrana plasmática, yo necesito estar incorporando nuevos lípidos para que ésta mantenga su continuidad. ¿Se entiende? Entonces, a través de un proceso de exocitosis hacia el frente de avance, constantemente vesículas, no piensen vesículas, están siendo incorporadas a la membrana plasmática, reincorporando la membrana que se recupera del frente de retracción y devolviendo esta membrana al frente de avance. Recuerden que en la exocitosis yo no solamente libero lo que está dentro de una vesícula, sino que yo incorporo la membrana de la vesícula a la membrana plasmática. Y lo opuesto sucede en la endocitosis.
En la endocitosis yo tomo una porción de la membrana plasmática para formar una vesícula endocítica. Entonces elimino estos lípidos de la membrana y ahora estos lípidos hacen parte de una vesícula endocítica. Entonces la endocitosis en el frente de retracción permite eliminar gradualmente la membrana que se encuentra en este polo de retracción, y luego estas vesículas pueden, a través del citoesqueleto microtubular, ser transportados hacia el frente de avance, y una vez que se encuentren ahí pueden ser exocitadas mediando la reincorporación de los lípidos de membrana hacia el frente de avance que lo está demandando constantemente. ¿Mejor ahora? Claro, exactamente. Bueno, de 0 a 10, ¿cómo estamos con eso? Migración celular. Es nada más, nada menos que eso lo que tenía para pasarles. Perfecto, perfecto. Entonces, migración celular, ¿no? Palabras clave que tenemos que saber ahí, ¿no? Endocitosis frente, ¿no? O más bien, vamos a decir, oraciones clave, ¿no? Exocitosis frente de avance, endocitosis frente de retracción, ¿no? Componente citoesquelético que participa en microfilamentos, no olvidarse los microtúbulos, ¿no? Saber los tipos de migración que tenemos, cuáles son los tipos de migración no dirigidos, como la quimiotaxis y la aptotaxis, ¿no? Que es un contacto focal, esta cosita que hemos mencionado. Nada más, tipo esta clase o este fragmento más bien, porque eso no se puede ni decir que es una clase, ¿no?, de migración celular. Es un pantallazo de migración celular que es tal cual lo que ustedes necesitan para rendir el examen sin invertir mucho tiempo. La cuestión es no analizar ordenadamente. Yo por alguna razón seguí este orden, ¿no?, que les fui explicando. Y bueno, con lo que quedó en este videito, ustedes seguramente van a poder contestar un par de preguntas en el examen.